Vamos a escuchar ahora ese resumen de cada uno de los talleres que se han hecho esta mañana y que, bueno, pues han tenido una afluencia bastante interesante, ¿no? Porque en total han sido cerca de 160 participantes, tanto en el primer turno de talleres como en el segundo, repartidos, bueno, hay algunos que han tenido más tirón que otros, concretamente el taller 1 de asistentes conversacionales y en la primera parte, y luego ya la segunda ha estado más igualado todo. Muchas gracias a todos por la participación y ahora yo creo que llega lo más interesante, que es ver cuál ha sido el resultado y las conclusiones de cada uno de esos talleres en los que hemos estado trabajando, ¿no? Y a qué hemos llegado. Y empezamos con el taller 1 de los asistentes conversacionales. Bueno, por si acaso que yo no voy a hablar, más que para agradecer a los colaboradores la gran labor que hicieron esta mañana con las 100 personas que tuvimos en el taller, a Jorge y a su equipo que lo han hecho fantástico, y disculparnos a los que estuvisteis a la mañana, que bueno, con el tema del horario se nos fue un poquito y las presentaciones finales, sobre todo los últimos grupos, lo hicieron un poquito apurados, pero vamos, por nuestra parte agradeceros a todos el tema porque yo creo que lo pasamos, Jorge y yo lo pasamos muy bien. Y como además el trabajo se lo ha hecho esta gente, yo le dejo aquí presentando conclusiones, que seguro que lo hace fenomenal. Gracias, Beni. Gracias a ti también, Beni, porque has también hecho que la sesión sea más amena, más entretenida, y la verdad que las conclusiones son un poco el reflejo de lo que esperábamos, que son claridad, precisión y pues una mirada hacia el futuro de los agentes conversacionales. ¿Me has dejado aquí solo? No sé si se puede. Aquí. A ver si nos caemos. Ahora. Bien. Este es un poco el resumen del tipo de perfiles que estábamos en la sala, hablando sobre agentes conversacionales. El planteamiento del taller empieza con una breve introducción sobre la situación actual de agentes conversacionales. Hemos tenido la suerte también de que Juan José Vera, el jefe de informática de la RISAC, ha dado una pincelada sobre su experiencia implementando un agente conversacional en insuficiencia cardíaca, cuál era su experiencia y sus resultados. Después, Clara Soler, la responsable de calidad de Tucubi, ha invitado un poco a pensar sobre qué hemos necesitado en Tucubi para ser clase 2B, y eso ha abierto mucha conversación alrededor de qué se necesita, cuánto tiempo lleva, qué requisitos mínimos se precisan a nivel de investigación y a nivel de ensayos clínicos o de estudios para avalar el producto. Beni, entiendo que también un poco en representación de los responsables de informática y de tecnologías de las comunidades autónomas, estaba especialmente preocupado por esto, porque bueno, pues hay evidentemente conocimiento de la organización que lo que estáis buscando es ver cómo se puede, como decía Juan Fernando ayer, volver ese conocimiento de nuevo y poder implementarlo dentro de las organizaciones y bueno, en definitiva, había mucha duda y mucho revuelo en cuanto a, oye, cómo podemos manejar esto y cómo podemos definir los siguientes pasos si yo me vuelvo a encontrar con situaciones así. Y después de un poco esta situación contextual hemos definido 9 grupos. Cada grupo tenía un caso de uso relacionado con agentes conversacionales. Estos casos de uso no son fruto del azar. Los dinamizadores previamente habían hecho un ejercicio de identificar cuáles eran sus prioridades en materia de agentes conversacionales, y cada grupo ha identificado retos, barreras, prioridades, marcos regulatorios que le aplicaban a ese caso de uso, y el resultado ha sido un poco lo que vais a ver en esta presentación. Como os decía, la mayoría son directivos de sanidad y expertos en informática y también cargos intermedios. La palabra con la que asocian los agentes conversacionales, como veis, son agilidad, eficiencia, automatización, optimización, y hay algunas curiosas que me gustaría destacar, como humanización,
que muchas veces pensamos que la tecnología viene a deshumanizar, pero lo que estamos viendo, y os podemos compartir también desde el punto de vista de Tucubi, es que las agentes conversacionales, cuando evidentemente vienen a ampliar la potencia del sistema sanitario, pero con control y con empatía y con voluntad de humanizar la asistencia, es cierto que el impacto que recurre es a humanizar, a darle más tiempo a los profesionales para que puedan atender de forma eficiente y de forma adecuada y con calidad estas consultas. Uno de los casos de uso, por ejemplo, eran los escribas en consulta. Entonces, evidentemente, los agentes nos van a ayudar a humanizar un poquito más este cara a cara que tenemos habitualmente con el paciente en nuestro día a día. Los casos de uso, esta era una pregunta que se lanzó al taller, que 85 personas respondieron. ¿Cuáles eran los casos de uso que mayor impacto consideraban que tendrían en el sistema sanitario de salud? El primero, el evidente, escribas en consulta. El siguiente, el seguimiento de pacientes, la citación y las listas de espera y la vacunación y los screenings. Son los 5 casos de uso donde el sistema sanitario de salud piensa que tendrían mayor impacto si se implementasen estrategias de despliegue. Y la pregunta del taller era cómo podemos implantar asistentes virtuales asumiendo riesgos de forma segura, usando tecnologías fiables y sin comprometer la seguridad asistencial. Y la mayoría de las personas identifican que, 1, proponiendo un marco de adopción responsable y sostenible. 2, identificando criterios de fiabilidad para las tecnologías conversacionales. 3, teniendo en cuenta qué casos reales se pueden aplicar a la accesibilidad y la continuidad. 4, riesgos regulatorios. 5, retorno de la inversión. Y, por último, promover dinámicas participativas. ¿Qué tenemos con esto? Pues, como veis, todo gira alrededor de la optimización de los procesos, cómo afecta la normativa a esto y cómo se puede poner de forma segura y a escala. Y, sin más, millones de gracias por dejarnos participar en estas jornadas. Hemos extraído muchísimos insights. Compartiremos todos los resultados con la GISA para que tengáis todo el detalle, además de este resumen tan ejecutivo, y estamos a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias. Veremos esto en la revista con más detalle. Los coordinadores del taller 2, IA, Imagen, Resultados en Salud. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a Ángel, que está ahí a la española a última hora enviando la presentación. Colócate si quieres, mueve el micrófono, sí, porque está un poco raro. Está sí. Como al revés, ¿verdad? Sí, sí. Ahí que estaba yo. ¿El qué? Vale. Estamos cargando. Bueno, lo primero, agradecer a la gente que ha estado en el taller y la labor inestimable de los dinamizadores que nos han ayudado a vencer los primeros momentos que hemos tenido un poco de nervios y de no entender muy bien lo que queríamos conseguir. Un poco el taller se ha dividido en 2 partes, una primera un poco más de concepto, de priorizar actividades claves o necesidades que nosotros habíamos detectado como necesarias para llevar a cabo proyectos no solo de IA en imagen, sino de implantación de IA en servicios sanitarios. Y en la segunda parte, que era la aplicación real o la puesta en marcha de proyectos, que hemos elegido 4 casos de uso, que sí, en este caso eran de IA en imagen, para reevaluar un poco la priorización que se había llevado a cabo y ver si, llevada el concepto al caso real, hacía que cambiáramos o no nuestra percepción. Entonces, Ángel presenta las conclusiones del taller. Bueno, como somos originales y estábamos hablando de inteligencia artificial, en vez de sobre un PPT hemos creado un archivo, un HTML que nos permite ir. Entonces, si desde proyección podéis simplemente ir pinchando en cada una de las pestañas, donde pone sección 1 información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como decía Kiko, establecimos un marco de trabajo y una serie de ítems
que son los que nos habilitan dentro de las organizaciones para poder proceder a cada uno de los pasos. Entonces, el primer ejercicio era seleccionar los ítems y ordenarlos. Entonces, esos ítems estaban relacionados con ámbito TIC, ámbito asistencial y ámbito de gestión. Entonces, lo bueno de la dinámica es que hemos visto ciertas similitudes, pero también cierta divergencia con lo que era el ejercicio, ¿no? El saber exactamente cómo las diferentes personas y organizaciones afrontarían un proyecto de integración de inteligencia artificial, en este caso el ejemplo era imagen médica, pero hemos tratado de que sea lo más amplio y común posible para que cualquier organización pudiese efectuarlo. Entonces teníamos una serie de indicadores, 10, y luego una serie de acciones. Esas acciones son las que nos permitían poner en marcha los indicadores que habíamos sacado en la primera fase. A su vez, lo que hicimos es que priorizaran si era una actividad o una acción que es core, es decir, hay que tenerla sí o sí, si es una actividad que es un acelerador, me permite afrontar y desarrollar con más rapidez, pero no tiene por qué ser una condición existente, o si directamente es una condición que tiene que ser existente pre-empezar el proyecto. O sea, teníamos que tenerla antes. Entonces, eso ha sido lo que hemos hecho en la fase 1 y en la fase 2. Si me pasas a análisis de consenso. Bueno, entonces, aquí era donde teníamos que jugar, ¿no? Porque al final se trataba de ver las diferentes versiones, opiniones, visiones que tienen sobre el mismo, en este caso era la misma problemática, que era la reorganización de ítems, acciones y si son priorizar a nivel estratégico, si coincidían o no coincidían. Sí que hemos visto que hay un alto consenso en que la gobernanza, la ética y la seguridad es muy, muy, muy importante. Aunque, como hemos visto en alguno de los casos, cuando hacíamos la defensa, variaba de ser lo más importante a ser algo importante o no ser importante. Igual que en infraestructura tecnológica, aceleración y supervisión o formación de personas y roles profesionales. Es decir, lo que hemos visto es, hemos tratado de hacer ese marco común, de decir, esta es la visión y este es un marco común, un escenario ideal al que entendemos que por consenso o por votación, pues cada uno podemos ir. Entonces ahí hemos puesto todos los ítems y nos ha salido un rankeado, ¿no? Lo siguiente ya pues vamos a entrar en análisis más detallados. Si ya pasas a la siguiente pestaña, que es la del marco de trabajo ideal, vale, entonces en el marco de trabajo ideal a lo que hemos llegado, ¿no? Después de analizar las diferentes respuestas que nos han dado los grupos y las dinámicas, pues se nos han salido tres fases de trabajo, ¿no? Que son las que comento ahí. La primera, establecer las precondiciones, lo que he comentado. Hemos definido los ítems y las acciones, si tiene que ser una precondición, tiene que existir antes, si es una condición que es core y por lo tanto es estratégica y la tenemos que afrontar, o si es un acelerador, pero no tiene por qué ser una condición que sea existente. Entonces, la primera fase por votación, o sea, ya sumando cuántas veces han coincidido en primera posición, cuántas veces se ha repetido, cuántas veces hemos puesto que es estratégico, nos saldría en este orden estas tres fases. Primera, la gobernanza ética, infraestructura y formación estratégica. Era consolidar framework tecnológico, definir y poner en marcha proyectos, un comité de gobernanza de ellas, y sí que hemos estado prácticamente todos de acuerdo, algunos más avanzados, otros menos avanzados en el ámbito de cómo está ahora mismo gestionado, cómo está implantado en la organización. Garantizar la formación y redefinición de roles, ahí ha habido bastante más divergencia. Y el resultado, bueno, pues es que es un entorno seguro, trazable y preparado. Luego, la segunda, una vez que tenemos estas precondiciones en las cuales, por la dinámica del taller, diríamos, no estás preparado, no puedes abordar este desarrollo, estos proyectos de implantación de grandes infraestructuras o de proyectos de inteligencia artificial, sería la fase de aceleración. ¿Cómo conseguimos que, una vez que estamos preparados, aceleramos para empezar a tener resultados? Pues los primeros que han salido es desplegar adopción clínica guiada por evidencia. Obviamente, yo trabajo en el tema de IA y yo nunca me creería lo que no hay una guía si detrás no me lo explica el porqué y me genera una evidencia clínica real a la que yo pueda acudir. Un minuto. Garantizar la interoperabilidad entre datos y sistemas. Esto lo hemos visto, ¿no? Al final tenemos diferentes aplicaciones, diferentes sistemas, uno me da un resultado, no lo cruzo con otro, entonces el mundo ideal es tener todos los datos cruzados, todos a la vez, para tener esa visión integral 360, que es lo que necesitamos, y eso era una demanda. Implantar procesos de auditoría continua y revisión humana, lo que comento, la IA no siempre acierta, no es infalible, con lo cual hay que tener mucha auditoría y mucho control. Y el resultado de implementación eficiente y mejora continua. Es un proceso de mejora continua. El ENA siempre tiene que estar evolucionando. Y ya ejecutar el encaje, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto encaje? Pues integrar la revisión humana obligatoria, eso clarísimamente, promover la gobernanza y la ética, y comunicar abiertamente resultados. O sea, hay que ser transparente. Hablamos tanto de transparencia, además obliga la IA, pues nos obliga y ahí nos tendríamos un resultado, que es una IA confiable, ¿no? Al final, si lo vamos a implantar, tenemos que fiarnos de lo que nos está diciendo. ¿Cuál sería la conclusión ejecutiva? Pues nos permitió construir un escenario en el que marcaríamos
una hoja de ruta hacia un escenario ideal en el cual la organización, siguiendo las pautas y procesos, pues podría abordar el proyecto. Vimos y compartimos pues, que muchas veces pensamos lo mismo y otras veces no, pero la problemática es la misma para todos, pero vemos que se afronta de formas diferentes y lo que hemos tratado de dar es una pauta, una guía de cómo podríamos, desde tanto el producto de las empresas tecnológicas, colaborando con la administración o las administraciones o sistemas sanitarios, pues acelerar la adopción de una forma segura, confiable, bien regulada, con la parte ética, con integración, con esa visión que estamos buscando todos, que es al final resultados en salud. Pues muchísimas gracias. Nada. Y vamos a... Yo veo que por las presentaciones que elaboráis, al año que viene igual vamos a dar un premio también a la presentación del taller. Vamos al taller 3, autogestión y monitorización de la insuficiencia cardíaca, que vienen por aquí sus coordinadores. Hola, buenas tardes. Pues como resumen del taller que hemos tenido, pues deciros que el taller se han organizado como 4 grupos en los que cada grupo se dedicaba como a un caso clínico de un supuesto paciente con distintas patologías y distintas circunstancias. Entonces, se han hecho varias fases en cada uno de esos grupos y luego al final se ha hecho como una especie de debate entre cada uno de ellos y se han sacado una serie de conclusiones. Entonces, me gustaría resaltar entre algunas de esas conclusiones como que, aunque parece muy fácil eso de tener un dispositivo en el que es muy fácil medirte y tomar datos, no son para todo tipo de personas, no está preparado como para todo tipo de personas. Siempre habrá pacientes mayores que pensamos que puede ser muy fácil, pero puede ser una barrera muy importante para ellos. Luego, desde el punto de vista de los clínicos, pues los clínicos ven muy bien que lleguen esa serie de datos, pero piensan que entre toda su actividad y en toda su agenda debería tener también en cuenta el tiempo que les va a llevar todo este trabajo. Luego, respecto a toda la información que les va a llegar, pues están de acuerdo en que, bien, toda la información la quisieran, pero no la quisieran toda junta en la historia clínica, por ejemplo. Quisieran datos separados en distintas capas, ¿no? Por ejemplo, datos importantes de historia clínica y poder acceder, si quisieran, a mayor detalle. Y luego le consideran fundamental tener un sistema de alerta, no tener que ser para cada paciente entrar en toda esa información, sino que basarse en que lleguen una serie de alertas para poder actuar sobre cada paciente. Y bueno, como decía también, otra de las conclusiones es que, sobre todo pensando en las personas mayores, pues la barrera tecnológica sigue siendo todavía un hándicap importante. Vale, también, obviamente, todos los profesionales clínicos quieren que todo esto esté súper integrado con su historia clínica, con su herramienta de trabajo. Eso de que tiene que estar a lo mejor copiando datos de un sitio a otro, o sea, descartado totalmente. Vale, y luego, sobre todo, otra cosa que han visto como muy a favor es que podemos tener varios dispositivos, IoTs, IoMTs, pero ven una ventaja en que haya un hub concentrador que aglutine todos esos dispositivos. Lo ven mucho más cómodo que tener varios dispositivos sueltos. Sí, yo tengo alguna nota más también. Bueno, aparte de, la verdad es que fue magnífico los dinamizadores que estáis algunos por aquí y bueno, a todos los asistentes, la verdad es que vamos, se trabajó mucho, muy bien, aprendimos todos mucho y la verdad es que la experiencia, empezando ya desde el inicio, ¿no? Desde el unboxing de los dispositivos, pues te das cuenta, ¿no? de que hay que simplificar la tecnología para los pacientes. También mencionamos la viabilidad de la reducción de costes, pero desde la visión no de reducir presupuesto en algún capítulo, sino de poder hacer o ser más productivos con el mismo importe. Vemos que esta tecnología puede permitir que un paciente esté menos tiempo hospitalizado, la solución de monitorización remota, monitorización a domicilio, la hospitalización, y que se puede también hacer un reajuste de la parte organizativa. Pero también pensando en que los profesionales, aunque sea unas tareas más de monitorización remota o de contacto a domicilio, también necesitan bloquear tiempos y tener huecos para esto. Y también desde la alta gestión no simplemente es un tema de costes o de retorno de inversión,
sino también hay que evaluar la gestión del cambio y lo que implica a nivel de sistemas que evidentemente tienen que estar integrados. La verdad es que estamos muy contentos con cómo se desarrolló el taller y gracias a todos. Muchas gracias. Os ha sobrado tiempo y todo. Exactamente. Bueno, pues vamos con el taller 4, Gobernanza Ejecutiva en IA y Datos Federados. Vale, pues Ya estás. hola a todos y a todas. Me subo yo solo hoy aquí, ¿vale? Esta tarde para las conclusiones, pero quiero agradecer igual a los que nos han acompañado durante el taller, ¿vale? Desde Sermas, José Luis Bazares, desde Osakidecha nos ha acompañado también Beja Juez y desde la sede nos ha acompañado también Carlos. Yo creo que los tres han dado un punto de vista distinto, ¿no? Y desde los dos puntos, desde el lado de quien tiene que implementar, desde el lado de quien tiene que regular, desde el lado de quien tiene que compartir, un poco de lo que hemos abordado en este taller, ¿vale? Ha sido un taller técnico, ¿vale? Hemos hablado de un tema que nos afecta a todo, que es un tema regulatorio. Empezamos con el espacios de datos partiendo desde el europeo, pasando por el nacional, hasta los propios espacios de datos autonómicos. Y como nos parecía poco, metimos también temas de IA, con IDIAC y demás, ¿vale? Entonces, es lo que hemos trabajado. Quiero agradecer también a todos los facilitadores que han participado con nosotros porque han hecho una tarea espectacular con los grupos y quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de los grupos, ¿vale? Creo que han partido desde la abstracción de algo muy concreto, ¿vale? Algo mucho más amplio y hemos alcanzado resultados, yo creo que realmente interesantes, ¿no? Por contaros un poco cuál ha sido la metodología, mientras cargamos, hemos dividido la sala en distintos grupos. Cada facilitador ha estado con uno de los grupos y hemos propuesto casos de uso, ¿vale? Casos de uso de espacios de datos y casos de uso de sistemas montados con inteligencia artificial. Les hemos propuesto, son casos de uso que hemos generado nosotros y le hemos propuesto a los participantes una serie de dimensiones que nos marcan los espacios de datos, la regulación de espacio de datos y la regulación de inteligencia artificial. Le hemos propuesto distintas dimensiones donde ellos tenían que medir y evaluar cada uno de los casos de uso. Y en base a eso, ellos han decidido si dentro de esas dimensiones, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en la parte de un sistema, un caso de uso de un sistema de IA, ¿se respeta la privacidad del paciente? Sí, no. Eso eran las respuestas que le dejábamos a decir sí, no, y con eso ellos tenían que tomar una decisión, ¿no? Pero eso genera debates y de la privacidad pasamos a la identificación de las personas. Identificación pasamos iban siempre un paso más allá, ¿no? Generando debates muy interesantes y llegando a conclusiones que nos han llevado más allá de lo que nosotros planteábamos, de lo que la regulación plantea, ¿no? Por daros un resumen, ¿vale? Cada uno de esos grupos ha presentado sus conclusiones de una forma brillante, diría yo, muy interesante en todos los aspectos, porque no solo han dicho estas dimensiones y cómo veían ellos que se adaptaba a la regulación de cada uno de los puntos, sino que también han justificado, ¿no? Dónde veían y dónde creía que nosotros, que proponíamos regulación, dónde nos habíamos quedado corto en el caso de uso, ¿no? Dónde teníamos que haber ido más allá, porque echaban de menos cosas, ¿no? Os puedo decir que los casos de uso nosotros los habíamos valorado previamente. ¿Sí? El clicker. Los habíamos valorado previamente y nos ha asombrado ver cómo, evidentemente, nuestra valoración es tan buena como la de cualquier otra persona, pero nos ha asombrado ver cómo se alineaba tanto la valoración que daban los grupos con la que nosotros mismos habíamos hecho, ¿no? Nos ha parecido muy interesante que en el espacio de datos, en los espacios de datos, estaba muy alineado todo. Es decir, que lo que es la industria con lo que son los clientes, tenemos una visión muy alineada, quizás por el tiempo que llevamos trabajando con los espacios de datos, ¿no? En cambio, en la IA no ha sido así. En la IA, desde la industria a lo mejor tenemos una visión más, digamos, proactiva, ¿no? O echada para adelante, de vamos a avanzar, y desde la otra parte nos preguntamos más cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos hacerlo bien? ¿Y cómo podemos proteger a nuestros pacientes? ¿Cómo podemos proteger a nuestros clínicos, ¿no? Y es un poco lo que se ha reflejado en todos los lados, ¿vale? Sí es verdad que hemos puesto los grupos, hemos dado casos de uso repetido de distintos grupos y han empezado dos grupos distintos, han valorado el mismo caso y sí hemos visto que los mismos grupos valoran más o menos de la misma manera
los casos, ¿no? Con lo cual hay bastante alineación ahí, lo cual, oye, pues nos da a todos esperanza. Luego les hemos propuesto, ya que nos habíamos quedado cortos, ¿no? ¿Dónde teníamos que ir? ¿Hacia dónde tenía que ir? ¿Cuáles son los retos más importantes que nos enfrentábamos, ¿no? Y le hemos planteado una serie de preguntas. La primera es, de todo lo que habéis identificado, de todo lo que habéis discutido, debatido, no lo que nos hemos preguntado nosotros, eso es lo de menos, de todo lo que habéis debatido, ¿qué creéis, o de lo que han contado el resto de los grupos, qué creéis que es más significativo, qué creéis que es más interesante y qué debemos destacar más, ¿no? Y como veis, yo creo que hay tres grandes en el centro. Me gusta mucho la más grande, la de explicabilidad, ¿no? De qué pasa detrás de todas estas cajas negras, cómo conseguimos explicar el proceso que hay detrás, ¿no? y trasladarlo a regulación, a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, a nuestros clínicos, ¿no? Cómo evaluamos, cómo establecemos interoperabilidad entre estos nuevos sistemas, ¿no? Muy, muy interesante. Hemos seguido preguntando y le hemos dicho, bueno, pues, y de todos estos retos que hemos identificado, no solo los que nosotros promovemos en el ejercicio, como os digo, sino los que han surgido en los debates, ¿cuáles deberíamos abordar primero, ¿no? Y aquí empezó a surgir con mucha fuerza, ¿no? La palabra seguridad. Y si os fijáis alrededor de la nube, vais a ver cosas que están, en cierto modo, relacionadas con el control, ¿no? Con mantener el control. Llamémosle seguridad, llamémosle gobernanza, llamémosle calidad, llamémosle gestión del cambio, ¿no? Todo está muy relacionado con mantener el control de estas nuevas tecnologías como podíamos controlar las que conocíamos antes, ¿no? Y nada, yo solamente estas conclusiones, compartirlo con vosotros. Un minuto. Felicitar, termino ahora mismo. Felicitar de nuevo a los grupos, creo que para ser un tema técnico y farragoso han hecho un trabajo excelente. Y nada, agradeceros a vosotros el estar aquí hoy. Gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos con el siguiente taller, personalización de servicio de salud, sus coordinadores, directores. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Vamos a contar las conclusiones que hemos alcanzado en el taller 5, que abordaba la personalización de los servicios de salud. Básicamente el objetivo era implementar un roadmap, es decir, acciones específicas muy claras para implementar servicios personalizados de salud. En este taller nacía con esta pregunta, que es tan genérica como compleja. ¿Cómo podemos, entre administración y empresas, construir de manera conjunta un sistema que esté realmente centrado en las personas? Con esto empezábamos y para ello propusimos la siguiente metodología, basada básicamente en 3 subtalleres estructurados sobre 5 casos clínicos. Estos 5 casos clínicos que tenían sus nombres, como Jacinta, recién diagnosticada con cáncer de mama, el caso de Juan, un padre de familia con diabetes tipo 2, sin insulina todavía, muy resistente al cambio, al cual, por los hábitos de vida que tiene, inminentemente le van a iniciar con la monitorización continua de glucosa y le van a poner insulina. El caso de Laura, que padeció COVID y ahora tiene COVID persistente y pese a que todas las pruebas que le están haciendo dan bien, ella siente que nada es como era antes. El caso de Pablo, un niño de 9 años diagnosticado recientemente con ELA por la mutación del gen de FUS. Y el caso de Valentín, un hombre de 55 años que vive en el pueblo, bueno, de más años, de 65 años, jubilado, que vive en el pueblo con su mujer, que hace 6 años sufrió un paro cardíaco y que empieza a notar cómo cada vez se cansa más para hacer actividades del día a día. Estos casos se han ido desarrollando en 3 talleres. El primer taller, taller 1 y taller 2, buscaba encontrar las entidades de datos, quién origina el dato y quién consume el dato. Realmente el objetivo de estos 2 primeros talleres era crear un caldo, un contexto en el cual los participantes se metieran de verdad en el caso clínico, empatizaran, entendieran la complejidad y la heterogeneidad de cada caso clínico, para luego movernos al caso 3, donde realmente intentamos buscar las respuestas a esa pregunta del caso.
La estructuración ha sido, la verdad, que muy dinámica, ha habido mucha participación. Aquí vemos un ejemplo con los pósters en los cuales en el eje vertical podemos ver la tipología de datos, en el eje horizontal podemos ver los puntos de encuentro con el sistema sanitario o puntos de contacto donde el paciente va a interactuar, y los participantes tenían que ir poniendo con post-its qué datos se generaban en cada uno de estos puntos. Luego hemos identificado con unas pegatinitas amarillas en qué datos el paciente jugaba un rol primario en la generación, y luego con otras pegatinitas hemos ido identificando qué colectivo iba a consumir ese dato. En ese ciclo iterativo han aparecido, por supuesto, muchos retos relacionados con la interoperabilidad del dato y también con la persistencia de los datos, que son las columnas verticales en gris que vemos al lado. ¿Qué retos de interoperabilidad se plantean? Pues lo primero, y que más nos ha llamado la atención, es que no solo se limitan a interoperabilidad del dato técnica, han aparecido también retos a nivel de interoperabilidad organizativa. En la pirámide del HIMSS, esa cumbre a la que casi nadie llega, ¿no?, en la cual todos los procesos están claramente orquestados, pues aquí han salido a la luz esos problemas de coordinación. Y también en el aspecto humano. No podemos pensar de servicios personalizados para los pacientes si no existe una alfabetización en salud y en digital orientada a esos ciudadanos y, sobre todo, en una confianza en el uso compartido del dato a lo largo de todo el proceso. En relación a la actuación y la actualización y persistencia de los datos, destacar que también han salido las lagunas en cuanto a la continuidad asistencial, que aparece muy bien en las estrategias y en los PowerPoints, pero en el día a día sale. Y también problemas normativos en cuanto a la sostenibilidad del dato y los esquemas de gobernanza. Pues con estos mimbres nos hemos enfocado en la parte central del taller, que era intentar responder a esta pregunta. Para ello, había otro póster en el cual había 4 pilares fundamentales que iban variando en función del caso clínico, donde apuntábamos los siguientes pilares relacionados con la gobernanza, con los esquemas de gobernanza, con la interoperabilidad del dato, con los modelos integrales de atención, con la personalización de los datos y con la equidad. Y aquí hemos ido viendo que para la administración y para las empresas hay muchos deberes que hacer. Están todos identificados, no me voy a enrollar más en ellos, y de ellos destacamos las siguientes conclusiones. Para saber cómo podemos, entre administración y empresa, construir juntos un sistema de salud realmente centrado en los pacientes, tenemos que incorporar los PREMS y los PROMS. Están muy bien, salen en la literatura, pero hasta que no tengamos una implementación efectiva que le pregunte a los pacientes, a los ciudadanos, cómo incorporar estas medidas, estaremos en un callejón sin salida. Protocolos de decisión compartida y espacios de participación que permitan a los ciudadanos y a los pacientes participar en el diseño de políticas, de planes de cuidado, de tomar decisiones en relación a los tratamientos que van a recibir ellos o sus allegados. Gestores de casos o navegadores para navegar por la complejidad de cada caso. Hemos visto 5 casos paradigmáticos, pero por supuesto los casos reales son muchísimo más complejos y hay que recuperar esas figuras. Y, por último, pensar en la interoperabilidad total. Las empresas tienen que facilitar el dato, tienen que diseñar soluciones que, por diseño, vayan a compartir el dato. Y las administraciones tienen que organizar planes para que, por diseño, abracen ese dato. Algo que estaba en la sala era que los servicios personalizados de salud, obviamente, tienen que estar enfocados en las personas, en los pacientes. Pero algo que ha calado muy hondo es que esos servicios personalizados no lo va a dar la IA o los agentes conversacionales o el quantum computing. Lo van a dar personas, lo van a dar profesionales. Y si no conseguimos trazar ese camino entre las personas profesionales y las personas pacientes, no vamos a poder implementar estos planes. Antes de darle la palabra a Fernando, agradecer a todos los dinamizadores, a Nuria, a Juan Carlos, a José Manuel, a Ángeles, me dejo algunos, perdonad. Cuando me invitaron a participar en este taller, una premisa que yo tenía era que lo que hiciéramos se compartiera. Entonces, en este QR tenéis todos los documentos que hemos generado para el taller, las plantillas, los pósters, las pegatinas, la narrativa de cada caso, las conclusiones a las que hemos llegado aquí. Hemos ido transcribiendo todo lo que se iba diciendo de conclusiones, lo hemos grabado y lo hemos transcrito, y toda esa documentación estará disponible, por supuesto, por los canales de GISA y de las 6, pero para los que no sepáis entrar como yo a esa aplicación, pues aquí tenéis el QR para que lo bajéis.
Dejo la palabra a Fernando. Un minuto tienes, Fernando. Sí, lo mío es muy fácil. A mí me tocó lo más fácil, gracias a Dios. Simplemente agradecer a los participantes y a los dinamizadores, que sin ellos obviamente no podríamos haber tenido este taller. Y hay un gran trabajo detrás, a pesar de que nosotros seamos la cara visible. Gracias, Tony. Gracias a Descon. Tenemos a Cristina de Descon, tenemos a Marta, tenemos a Patricia de Accenture, tenemos a David de Accenture, ¿vale? Ha habido un gran equipo detrás que es el que ha conseguido que este taller funcionara hoy. Así que gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, pues así de a gusto, todos ajustándose al tiempo, de maravilla. Y terminamos, taller 6. Implantación de inteligencia artificial, luces y sombras. Más sombras que luces, ¿no? Pues una pena, ¿no? ¿No hay nadie aquí que cuente lo que... Los coordinadores de este taller que no... No sé. Los que habéis participado en ese taller, alguien que haya participado, que salga a dar una voz fuera, a ver si están ahí. Pues una lástima. ¿Que me espere un poco? Vale, pues me espero. Yo también quiero agradecer a los que habéis pasado por aquí, que os hayáis ajustado al tiempo. Es un ejercicio de síntesis muy importante porque son 2 horas de taller y hay un trabajo ahí detrás en estas presentaciones que la verdad es de agradecer, ¿no? Yo les comentaba, en la Universidad de Valladolid se hizo unos años un concurso que consistía en resumir, sintetizar una tesis doctoral en 3 minutos. El concurso tenía un premio de 2.000 euros, o sea, una cosa... Y la verdad es que lo conseguían y lo hacían muy bien. Así que la síntesis es un buen ejercicio que nos ayuda a todos. Y yo sigo esperando aquí, a ver, ya no sé qué contaros, para entreteneros. ¿Ya? ¿Viene alguien? Teníamos que haber puesto el cronómetro para ver los minutos de cortesía que les dábamos, claro. No. Pues con todo el dolor de mi corazón nos quedamos sin el resumen del taller 6. Lo publicaremos en la revista y allí lo veremos, ¿vale? Y muchas gracias a todos y nos vemos en un rato en la cena.